Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a las noticias del día. Miramos a la actualidad, a las últimas horas pendientes de las tensiones entre Irán e Israel. Varios países pidiendo moderación. Estados Unidos, Putin pedía moderación a todas las partes en este conflicto en Oriente Medio, pendientes también a la última movilización por parte de Ucrania y a un país de la OTAN que dice que no va a permitir que Ucrania pueda adherirse, que Ucrania pueda entrar a la alianza. Empezamos mirando a la noticia que está comentando, que está informando NBC. Dice que los funcionarios de Estados Unidos esperan que Israel ataque este sábado. Llevamos días hablando de un ataque inminente por parte de Israel. Estados Unidos ya pone fecha. Dice que esperan que este sábado tenga lugar la respuesta israelí al ataque de Irán durante el fin de semana. Esperan que tenga un alcance limitado y que involucre ataques contra fuerzas militares iraníes y representantes respaldados por Irán fuera de su territorio. Es lo que decían 4 funcionarios estadounidenses a NBC News. Los funcionarios informan que esperan que probablemente se lleve a cabo el ataque el sábado y que sea de alcance limitado. La fuente dijo que es probable que los ataques de represalia se produzcan contra representantes iraníes situados fuera de Irán. Estados Unidos ha advertido a Israel que no será parte de ninguna escalada con Irán. Mientras tanto, la CNN informa de que Estados Unidos estima que la respuesta va a ser también de alcance limitado, pero matizan, creen que se va a llevar a cabo dentro del territorio iraní. Es lo que habría dicho a la CNN un alto funcionario de la administración estadounidense y otra persona al tanto de la inteligencia relevante. Uno de los funcionarios afirma que Israel cree que debe responder al ataque sin precedentes en su contra. Miramos precisamente a Irán. El presidente iraní Ebrahim Raisi ha dicho a Vladimir Putin por teléfono que los ataques de Teherán contra Israel eran limitados y que la República Islámica no estaba interesada en intensificarlos. Es lo que decía este martes el Kremlin. El presidente Putin ha expresado su esperanza de que todas las partes muestren una moderación razonable y así impidan una caída en una confrontación que podría tener consecuencias catastróficas para toda la región, según apuntaba el Kremlin. Por su parte, Irán ha amenazado con utilizar armas que nunca ha usado en una respuesta dolorosa y severa si Israel lanza ataques aéreos en represalias por el ataque por parte de Teherán del pasado fin de semana. Israel ya ha prometido anteriormente que va a responder a este ataque sin precedentes con aviones no tripulados y con misiles de Irán en medio de temores de que Oriente Medio esté al borde de una guerra total. Mientras tanto, Occidente insta a que prevalezca la calma en Israel. Mientras tanto, el Comité de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Abol Fashi Amoué, ha declarado que Irán está preparado para utilizar un arma que nunca antes han utilizado si Israel responde en más ocasiones. Hablamos ahora de Netanyahu, miramos a Israel. El portavoz principal de las FDI dice que Irán no saldrá libre después de que la República Islámica lanzara una ola sin precedentes de misiles y drones contra Israel durante el fin de semana. Decía, no podemos quedarnos quietos ante este tipo de agresión. Irán no saldrá impune de la misma. Es lo que decía el portavoz de las FDI, Daniel Hagari, a los periodistas en la base militar de Yulis, mientras muestra los restos de un misil interceptado. Decía Hagari, responderemos en nuestro tiempo, en nuestro lugar y de la forma que elijamos. En el mismo sentido ha hablado el ministro Benny Gantz, el miembro del Gabinete de Guerra de Israel, que ha afirmado este martes que el país va a actuar con inteligencia estratégica para responder al ataque iraní del pasado fin de semana. Decía Gantz, Israel actuará con inteligencia estratégica y responderá en el lugar, momento y de la manera que elige, es lo que afirmaba el ministro centrista en una conferencia según el periódico local The Times of Israel. Este país todavía no ha anunciado si y de qué forma va a responder al ataque en represalia lanzado por Irán con más de 300 drones y misiles. Mientras tanto, crece la presión internacional para que la situación no desemboque en un conflicto regional. Gantz, que lidera al partido opositor Unidad Nacional, asegura haber hablado con funcionarios estadounidenses durante los últimos días para coordinar qué medidas tomar contra la agresión iraní. Decía Gantz, Irán es un problema global y regional y además una amenaza para Israel. Por tanto, el mundo debería actuar militarmente en su contra e imponer sanciones. Por su parte, el ejército israelí ha concluido una serie de ejercicios, tanto en tierra como en el ciberespacio, simulando una guerra en el norte de Israel. Un simulacro llevado a cabo por el Comando Norte y la Dirección de Servicios Informáticos. Simulaba el despliegue de fuerzas y el uso de medios tecnológicos y el combate en el espacio digital, según decían las FDI. El Comando Norte también ha llevado a cabo un ejercicio con sus fuerzas de reserva, practicando la coordinación de sus distintos departamentos, según afirmaba el ejército. Otro simulacro llevado a cabo por la División Regional Basán simuló una variedad de escenarios en Líbano y en Siria simultáneamente, según anunciaban las FDI.
Miramos ahora al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que está evitando la llamada del primer ministro británico Rishi Sunak, que se suponía que hablaría ayer con el líder israelí, es lo que está informando la emisora pública Kan en un informe sin fuentes. Dice que la oficina del primer ministro está negando los hechos, pero no dice si ambos líderes han hablado todavía. Sunak decía ayer, de hecho se lo dijo a la Cámara de los Comunes, que iba a hablar en breve con el primer ministro Netanyahu para expresar su solidaridad con Israel y discutir cómo se podía evitar una mayor escalada tras el bombardeo masivo por parte de Irán el pasado sábado. Sky News también ha informado hoy de que Sunak tenía previsto hablar con Netanyahu más tarde en el día de hoy. Netanyahu evita las llamadas de Sunak, no le coge el teléfono, no quiere dar explicaciones de si va a haber o no un ataque a Irán. Hablamos ahora de Jordania, del ministro de Asuntos Exteriores jordano, Ayman Safadi, ha estado este lunes a la comunidad internacional a impedir que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, robe la atención de la Franja de Gaza, intensificando el conflicto de Israel con Irán. Decía, estamos en contra de la escalada. Netanyahu quiere desviar la atención de Gaza y centrarse en su confrontación con Irán. Es lo que apuntaba Safadi durante una conferencia de prensa con su homóloga alemana, Annalena Baerbock. Anteriormente, el gobierno de Jordania declaró que las fuerzas aéreas del país interceptaron docenas de objetos voladores que violaron el espacio aéreo de Jordania durante el ataque de Irán a Israel. Hablamos ahora precisamente de Alemania, de Annalena Baerbock, que ha anunciado este martes que iba a partir hacia Tel Aviv, un viaje delicado en un momento en el que el país está esperando ver cómo exactamente responderán los militares al ataque iraní con misiles y drones. Baerbock ha pedido a Israel que actúe con prudencia y responsabilidad y advierte contra la participación de terceros países en un contraataque. Esto significa ataques contra las milicias controladas por Irán en Líbano, Siria, Yemen e Irak. La ministra de Asuntos Exteriores alemana también decía que aquellos que piensen que Israel no puede defenderse están equivocados y que Irán está jugando con fuego. Miramos ahora a Portugal. Dice que ha convocado al embajador de Irán para condenar el ataque de Teherán a Israel y exigir la liberación de un barco de bandera portuguesa incautado en el Golfo durante el fin de semana. El gobierno portugués, en un comunicado, expresa su profunda preocupación por la escalada del conflicto en la región, pidiendo la máxima moderación. Reitera de manera vehemente y categórica el reciente ataque contra el Estado de Israel, según afirma el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado. Dice que la reunión también ha permitido un renovado llamado para liberar inmediatamente el barco MSC Arias, un buque portacontenedores operado por el grupo ítalo-suizo MSF, que fue incautado por la Guardia Revolucionaria de Irán el sábado por presuntos vínculos con Israel. Miramos ahora también a la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, a Janet Yellen, que se ha preparado para imponer nuevas sanciones a Irán tras los ataques sin precedentes del fin de semana contra Israel, es lo que informaba el medio Axios y lo que confirmaba también la propia Yellen, hablando de que va a introducir las sanciones durante la conferencia del Fondo Monetario Internacional en Washington. Además, también ha instado a sus homólogos asistentes a tomar medidas similares en sus países de origen. En un guión de los comentarios que apuntaba el medio Axios, afirmaba que el Tesoro de Estados Unidos no va a dudar en trabajar con sus aliados para usar su autoridad de sanciones para continuar perturbando la actividad, dice, maligna y desestabilizadora del régimen iraní. Sanciones también en Europa. La Unión Europea pretende proponer nuevas sanciones a Irán por su ataque a Israel tan pronto como la próxima semana, cuando los principales diplomáticos del bloque se reunirán para discutir las opciones limitadas que tienen para limitar la actividad de ambas naciones. Europa está explorando cómo ampliar las sanciones que ya impuso Irán por suministrar a Rusia vehículos aéreos no tripulados que se usan contra Ucrania, para incluir misiles y drones que Teherán ha proporcionado a sus representantes en Oriente Medio, es lo que cuentan diplomáticos familiarizados con el asunto a la agencia Bloomberg. Varios Estados miembros también han instado a incluir componentes utilizados en las armas, según decían los diplomáticos, que lo harán bajo condición de anonimato. Hablamos ahora del presidente ruso, de Vladimir Putin. Insta a todas las partes en Oriente Medio a abstenerse de realizar acciones que puedan desencadenar una nueva confrontación que, según advirtió, estaría plagada de consecuencias catastróficas para la región. Putin, en sus primeros comentarios públicos sobre el ataque de Irán, dice que la causa fundamental de la actual inestabilidad en Oriente Medio es el conflicto no resuelto entre Israel y los palestinos. El Kremlin anuncia que Putin ha expresado su esperanza de que todas las partes muestren una moderación razonable y que eviten una nueva ronda de confrontación cargada de consecuencias catastróficas para toda la región. En una conversación telefónica con el presidente iraní, Ebrahim Raisi, ambas partes han declarado que la causa fundamental de los actuales acontecimientos en Oriente Medio es el conflicto palestino-israelí no resuelto.
Hablamos ahora de un incendio iniciado en torno a las 8 de esta mañana. Ha destruido el antiguo edificio de la Bolsa de Copenhague, un inmueble histórico construido entre finales del siglo XVI y principios del XVII, uno de los emblemas de la capital danesa. El fuego afectó el tejado y provocó el derrumbe de su icónico chapitel, sin que por el momento haya informaciones sobre víctimas. El Departamento de Bomberos de Copenhague ha confirmado en su cuenta de X un despliegue masivo de efectivos en la zona, aunque algunos vídeos publicados en las redes sociales mostraban que las llamas estaban activas. Sin embargo, ha habido ya informaciones en las últimas horas que apuntaban a que los bomberos han conseguido controlar el incendio en este emblemático edificio en Copenhague. Miramos ahora a la OTAN. El primer ministro eslovaco Robert Fico ha dicho este martes que el Parlamento eslovaco no va a ratificar la membresía de Ucrania en la OTAN. Decía, Eslovaquia necesita una Ucrania neutral. Los intereses de Eslovaquia se verían amenazados si Ucrania fuera miembro de la OTAN. Es lo que afirmaba en una conferencia de prensa el propio Robert Fico. Por otra parte, ha afirmado que sí que apoyarían el intento de Ucrania de unirse a la Unión Europea. Decía, apoyamos la ambición de la Unión Europea de invitar a Ucrania lo antes posible entre los Estados miembros. Es lo que apuntaba a los periodistas el propio Robert Fico. Miramos ahora a Francia. El presidente francés Emmanuel Macron espera que se establezca una tregua olímpica durante los Juegos Olímpicos en París, a pesar de que continúa la guerra de Rusia en Ucrania y la guerra de Israel con Hamas. Macron planea involucrar a muchos socios en la realización de este objetivo, incluido el líder chino Xi Jinping. Decía, queremos trabajar por una tregua olímpica y creo que esto es una oportunidad en la que intentaré involucrar a muchos de nuestros socios. Según él, va a buscar la ayuda del líder chino Xi Jinping, que visitará París. Decía Macron, el líder de China llegará a París en algunas semanas. Le pedí que me ayudara en 2022, también se enfrentó a esa tarea durante los Juegos Olímpicos de Invierno organizados por China. También calificó los Juegos Olímpicos como un momento diplomático de paz. Miramos ahora la respuesta por parte de las autoridades de Rusia. Han aclarado este martes que aún nadie ha propuesto oficialmente las condiciones de un alto el fuego momentáneo durante los próximos Juegos Olímpicos en París, una opción adelantada en la víspera por el propio presidente galo Emmanuel Macron. Mostraba el interés de que pueda acordarse un cese de las hostilidades en Ucrania y también en Oriente Medio a través de una tregua olímpica, un simbólico mecanismo de la antigua tradición griega con el que lograr un alto el fuego temporal desde una semana antes y hasta una semana después de los Juegos Olímpicos. En este sentido, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha señalado no solo que aún no se haya presentado una propuesta oficial, sino que además existe el temor de que Ucrania pudiera aprovechar este tipo de iniciativas para tratar de agruparse y rearmarse. Decía Peskov, esto por supuesto complica significativamente el proceso de consideración de estas iniciativas. Hablamos también en este caso de Ucrania, miramos en este caso más bien al ministro de Asuntos Exteriores ruso, a Sergei Lavrov. Está hablando de los BRICS, dice que tanto Estados Unidos como sus aliados temen el ascenso, temen la fortaleza que está cogiendo el grupo, la alianza de los BRICS. El ministro de Asuntos Internacionales, de Asuntos Exteriores ruso, ha insistido en que los BRICS representan un desafío para los mecanismos de globalización que funcionan actualmente bajo el liderazgo de Occidente. Además, ha insistido en que Rusia está buscando fortalecer la cooperación entre los miembros de los BRICS en los campos de sistemas monetarios, financieros y comerciales internacionales. Miramos ahora al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que ha insistido hoy en pedir a sus aliados que se impliquen en proteger a Ucrania de los ataques aéreos rusos en la misma medida en la que alguno de ellos lo ha hecho para proteger a Israel de los misiles y drones de Irán. El jefe del Estado ucraniano ha recordado que, como ocurre con Ucrania, Israel no es miembro de la OTAN y afirma que debido a ello no es necesaria la activación del artículo 5. En este sentido, dice que para otorgar a Ucrania el mismo tipo de protección que recibió el Estado hebreo no haría falta nada más que voluntad política. Es lo que apuntaba después de que Estados Unidos, Reino Unido y Francia ayudaran desde sus bases en la región, junto a algunos de los aliados regionales de Israel, a derribar parte de los más de 300 misiles y drones lanzados por Irán el pasado sábado. Hablamos ahora del ministro ucraniano de Energía, Germán Galushchenko. Ha advertido a sus colegas de la Unión Europea que Rusia busca provocar un apagón total en Ucrania con su campaña de ataques contra centrales térmicas e hidroeléctricas del sistema energético ucraniano. Dice que Rusia ha modificado la táctica y el armamento que utiliza. Es lo que apuntaba Galushchenko a los ministros de la Unión Europea. Miramos también a Argentina. Este martes el gobierno argentino va a firmar en Copenhague el contrato de compra de 24 cazas F-16 estadounidenses. Son aviones de combate con unas 4 décadas de antigüedad que Dinamarca vende para reemplazarlos por los modernos F-35 y que el presidente Javier Milei ha preferido a los nuevos JF-17 ofrecidos por China con una mejor dotación armamentística. La decisión final ha sido geoestratégica y es que a Estados Unidos le interesa frenar el avance chino en América Latina y a Milei será apreciado como un firme aliado de Washington.
Pendientes de más noticias, de más últimas horas, de más actualidad.